Entonces, ¿tú dónde naciste? Yo nací en el año 1942, en un pueblito de Boyacá que se llama Corrales. Ya a los 9 meses mis papás se trasladaron a Duitama y allí viví hasta los 12 años. A partir de los 12 años he vivido en Bogotá y en la actualidad voy a cumplir 73 años. Este tiempo he vivido aquí. En un comienzo viví con mi abuela materna. Esta abuelita era poseedora de muchas virtudes, de muchas cualidades. Me enseñó muchas cosas. Soy lo que soy gracias a una abuela que me lo dio todo. Cariño, comprensión, formación, todo lo mejor de un ser humano lo recibí de parte de mi abuelita. Desafortunadamente ella ya partió, murió de 103 años y me quiso mucho. En realidad es el cariño que ha marcado toda mi vida, porque sin temor a equivocarme, siento que me quiso más que mi mamá. Fue algo muy especial. ¿Pero por qué estabas con ella acá en Bogotá? Porque mi mamá se quedó en provincia y yo me vine de Duitama debido al, lo digo con franqueza, al maltrato que recibía de mi mamá. Era muy dura, porque desafortunadamente yo soy de las mujeres que nacieron en la época que los hombres eran supremamente machistas. Y yo desafortunadamente llevé la peor parte porque mi papá, cuando yo nací, era la segunda en su matrimonio. Y él esperaba que yo fuese varón. Y como no fui varón, se alejó de nosotras, nos dejó. Y mi mamá tuvo que trabajar y sacarnos adelante con muchas dificultades, como su merced entenderá, pues estudió poco, porque también en ese tiempo no educaban a la mujer, porque decían que la mujer se graduaba cuando se casaba y tenía su primer bebé a los 9 meses. Esa era la teoría. Por ese motivo yo me alejé de mi mamá, esperando a mi corta edad seguir estudiando y tener una vida como más afectivamente como más llevadera, ¿no? Porque yo sí, en realidad, mi gran aspiración era estudiar, seguir preparando. Y aquí, pues, yo trabajé y estudié. Tuve que pedir un permiso para poder trabajar en esa época, en el 59, algo así. Claro, estabas muy chiquita. ¿Y en qué trabajabas en ese momento? Yo entré a trabajar a una fábrica de calzado muy de buenas, porque mi patrón parece, ¿no?, que era como boyacense, y me dieron el puesto. En ese tiempo la solicitud de los empleos se lo encontraba uno en la pared de las empresas. Se necesitan operarias y yo entré muy fácil. Y allí me quedé y aprendí muchas cosas. Cuando yo me retiré de allí ya me retiré sabiendo vender, fui vendedora de esa misma empresa de calzado, fui guarnecedora, bueno, casi desempeñé varios cargos aprendidos ahí mismo. Pero después entonces ya mi mamá vino y me visitó y me convenció y me dijo que cómo era posible que ella tenía solamente 3 hijos, se puede decir, porque el otro estaba muy pequeño, y que yo viviera tan lejos de ella. Y bueno, me echó el cuento del siglo que me iba a mandar a arreglar mi boca, que me iba ya a dar el estudio que no me había dado. Y yo tontamente me fui y regresé a Duitama. ¿Cuántos años tenías ahí? Como 17 años, algo así, 17, 18 años. En todo caso, yo volví a Duitama, volví a empezar otra vez a aprender la rutina de mi pueblo natal. Y con muy buena suerte, porque yo allá entré a trabajar en una marquetería.
y también había sección de vidrios para construcción, ventanales y vidrios de seguridad para carro. Yo aprendí a cortar vidrio, a instalar los vidrios de seguridad de carro, aprendí a manejar la marquetería y administré la marquetería y la vidriería. Pero entonces yo tenía aquí la tía Rosita, hija de la abuelita que me quería tanto, y vio la oportunidad que yo podía desempeñarme como secretaria en una empresa de pastas que había aquí recién llegada a Italia, pastas góndola. Y me llamó y me dijo que me tenía el puesto. Pero resulta que esa tía era muy mona, muy blanca, muy así grande como su merced, blanca, porque mi abuelita era muy blanca, la morenita soy yo. Y el dueño de la empresa, cuando me dijo, era recomendada por Rosita, que Rosita hablaba alemán y portugués. Y era un personaje, y que sobrina de Rosita, él hizo mal sus cuentas, él pensó que yo era muy blanca. Y cuando me vio morenita, de verdad, eso fue cierto. Me miró así de arriba abajo y como con tristeza, y yo le noté al señor que el desencanto. Y me dijo, ay, qué pena, el puesto ya está ocupado porque yo necesitaba la secretaria para allá. Y resulta que ese no era el pero era porque yo era muy morenita. Y la gente no deja de... Pero a mí eso no me... Porque igualmente me fue bien, porque yo entré a trabajar a Marión como cajera. Y allí duré como 5 años hasta que me casé. Entonces eso para mí no tuvo mucha importancia, no, pero siempre se da uno cuenta de las falencias de la gente en el sentido de ser solidarios con las personas, sean blancas o negras o chiquitas o grandes. Lo importante es que uno trabaje y desempeñe su puesto con responsabilidad, ¿no? Pero seguramente en el tiempo. Pero sí, esa parte de mi vida fue como un poquitico siempre sentida. Y ahí es donde en Marión, que es hoy en día las Supertiendas Olímpicas, yo me novié y me casé. Y ahí hice mi hogar, y de ese hogar tengo 4 hijos. Mi esposo ya falleció en el año 2004, después de una larga y penosa enfermedad. No era cáncer, pero era un aneurisma y debido a eso duró 12 años enfermito. Y cuando ya para morirse me lo entregaron con una gastrostomía y de pañales. Fue muy terrible y yo tuve que tener mucha fortaleza porque en ese tiempo mis hijos todos trabajaban, cada uno ella por ejemplo con sus hijos, mi otra hija también allá aparte. Solo vivía con mi hijo menor y mi esposo. Y en fin, para bien de él, porque él se veía que sufría mucho, se fue. ¿Y cómo conociste a tu esposo? Lo conocí porque yo vivía en una casa de propiedad de los familiares de él. Pero créame, y sin temor a equivocarme, después del afecto de mi abuelita, el cariño más grande que he tenido y la persona que me quiso con todos mis defectos y mis falencias fue él, que me quiso tal cual. Y por eso nunca dejaré de extrañarlo. ¿Y él a qué se dedicaba? ¿Cuál era el oficio de él? Pues él, cuando yo lo conocí, era ornamentador. Eso es una profesión que ahorita es lo que diríamos, pues sí, como ornamentador también. Que hacen puertas, y mi esposo en esa época hacía maceteros para las matas, plateros y cosas así muy rudimentarias, porque en esa época el avance de la industria era muy poquita, ¿no? Pero eso era lo que él hacía. Después ya él aprendió a conducir y trabajó en varias empresas buenas. Trabajó también en Banral de Colombia. Eso ya no existe tampoco. ¿Qué es? Eso era una fábrica de medias, de ropa interior, que quedaba por allá como en la 44 con la 13. Ya ni siquiera existe eso tumbaron y hicieron